Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo capítulo 4 en su Biblia, por favor. Primera Timoteo capítulo 4, verso 6. Gracias por acompañarnos, gracias también a los hermanos que están conectados. Primera Timoteo capítulo 4, verso 6. La Biblia dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En este pasaje nosotros podemos observar que una iglesia ejemplar, ese es el tema de Timoteo, una iglesia ejemplar está compuesta por personas que entienden muy bien lo que significa servir a Dios. Aquí se habla de un ministro de Jesucristo. La palabra ministro, usualmente cuando la escuchamos, nosotros pensamos en un pastor. La palabra ministro es diáconos, es servidor. Así es que el término se aplica a todo cristiano. Por supuesto, el texto está hablando, Pablo está hablando a Timoteo, quien su trabajo, como hemos visto, se va a centrar en la supervisión de los pastores que la iglesia de Éfeso tiene. Pero el término servicio, con el cargo o sin el cargo, cada creyente, nosotros somos siervos de Jesucristo. Es importante que una iglesia ejemplar entienda que se puede llegar a saber si yo soy un siervo bueno de Cristo. Serás buen ministro de Jesucristo. Hay ciertas características que una persona que sirve al Señor debe llegar a poseer para llegar a ser un servidor fiel, un servidor bueno de Jesús. La primera característica, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, observe la condición. Si esto enseñas a los hermanos. El apóstol Pablo esperaba que el joven Timoteo enseñara ciertas cosas a los hermanos. Por el contexto inmediato, por los 5 primeros versículos en capítulo 4 que estudiamos el domingo anterior, nosotros podemos concluir que una persona debe enfocarse en la enseñanza, en la parte negativa y en la parte positiva de la enseñanza. La parte negativa de la enseñanza es que un buen ministro, un buen servidor de Cristo es una persona que advierte a otros de la mala doctrina. Recuerde que de eso está hablando el contexto anterior. Escuchando espíritus de engañadores y doctrina de demonios, de eso está hablando. Así es que un servidor de Cristo advierte a otros la mala doctrina. Nosotros no debemos pensar que nuestro buen juicio es suficiente
para escuchar cualquier cosa incorrecta que otros dicen, y yo tengo el suficiente criterio para que la mala doctrina no dañe mi vida. Nosotros necesitamos no escuchar mala doctrina, no escuchar cosas que no estén acordes a la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Observe la parte positiva de la enseñanza, la doctrina correcta que Timoteo ha seguido. Entonces, cuando hablamos de doctrina, una cualidad del servidor, del buen servidor de Cristo, tiene que ver con su relación con la palabra. Se aleja de la mala doctrina y persiste en la doctrina correcta. Recuerde que el escenario en el que se desarrolla la primera carta de Timoteo es la iglesia. Es este momento para nosotros, donde hemos aprendido que cuando nos reunimos, la presencia especial de Dios está en medio de nosotros, y por eso es tan significativo e importante que nosotros nos congreguemos acá, porque la presencia del Señor está en medio de nosotros. Eso no lo puedo obtener conectándome por Zoom. Es estar aquí con otros hermanos. Pero también la enseñanza. Y una de las cosas que el creyente debe hacer es subir el nivel de su concepto, de su opinión respecto a la enseñanza. Observe un versículo importante. Y vino, está hablando de Jesús, el contexto nos dice eso, y vino, ¿quién vino? Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los efesios, que estabais lejos y los que estaban cerca. Cuando Jesucristo fue a Éfeso y anunció las buenas nuevas a los creyentes de Éfeso. ¿Cuándo? Nunca. Nunca Jesucristo lo hizo. Porque el texto dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas a los efesios. Porque aunque Jesucristo no lo hizo directamente, cuando los pastores anunciaron las buenas nuevas a la gente de Éfeso, cuando ellos lo hicieron, cuando ellos enseñaron, fue como si el propio Señor Jesucristo enseñara la palabra de Dios a estas personas. Observa lo significativo de la enseñanza. Observa lo importante de la enseñanza. Cuando el pastor enseña, Jesucristo nos está enseñando. El enfoque no debe ser el pastor. El enfoque debe ser la palabra de Dios que Jesucristo transmite a través de un instrumento imperfecto. Y esa palabra de Dios, cuando es fiel a lo que la Biblia dice, entonces llega a ser importante y llega a ser significativa. Es increíble que en este versículo la enseñanza de los pastores a la gente de Éfeso sea tomada como si el propio Señor Jesucristo hubiera ido a Éfeso y hubiera anunciado las buenas nuevas. El concepto que nosotros debemos tener de la enseñanza debe ser muy alto. Tú debes estar aquí, escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Experimentamos la presencia del Señor con nosotros y experimentamos la enseñanza que Dios quiere transmitir a nosotros. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos esto, va a existir un resultado en nuestra vida, va a haber una consecuencia en nuestra vida. El texto dice, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido.
¿Eres una persona nutrida, bien nutrida? ¿Tu condición espiritual muestra que estás bien nutrido? Aquella persona que tiene una correcta relación con la palabra puede decir, puede experimentar una correcta nutrición espiritual. Cuando fomento en mi vida el seguir la sana doctrina y cuando advierto a otros de la falsa doctrina y cuando personalmente me alejo de la falsa doctrina y tengo una correcta relación con la palabra, entonces soy un creyente nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. El término nutrido, es un verbo, es un participio en verdad. Continuamente nutrido, es la idea. Continuamente nutrido. No debe ser un arranque de nutrición en mi casa y en una semana yo me pongo pilas con la alimentación, con el ejercicio, como hacemos en la parte corporal, y eso dura un mes. La novedad de una buena alimentación, de un buen ejercicio, la novedad. En las cosas espirituales tengamos cuidado de que sea así, la novedad. Debo ser continuamente nutrido. Mi alimentación con la palabra de Dios y ejercitarme en la piedad, lo que va a decir después, ejercitarme en la piedad, son dos elementos importantes para que mi nutrición espiritual sea correcta, sea adecuada. ¿Estoy bien nutrido en cuanto a lo espiritual? Mi relación con Dios, dependiendo si es profunda o superficial, determina mi correcta nutrición espiritual. El verso 7 nos da un segundo elemento de aquella persona que es un buen servidor de Jesucristo. El texto dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha. Es un mandamiento, es un imperativo ese verbo. Desecha, se nos ordena a nosotros no solo alejarnos de la mala doctrina, sino de todas aquellas fábulas, todos aquellos mitos que llegan a establecerse en nuestra vida, a veces por costumbre, a veces solamente porque la repetimos, observamos esas características en otra persona, esa enseñanza en otra persona y la repetimos como si fuera mandamiento de Dios cuando no lo es. Fábulas, profanas, irrespetuosas a todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Y la gente adulta, los viejos y las viejas, tenemos la tendencia de caer en esto. ¿Ha observado? Yo recuerdo a mi abuelita 100 veces, y no estoy exagerando, 100 veces escuchaba de ella. Ah, estás con gripe, tómate esta agüita. Ah, es que te duele esto, tómate esta otra agüita. Y constantemente me repetía la receta y siempre tenía una agüita para recomendarme para tomar para que esté sano. La vejez nos hace así, nos hace que tengamos esa tendencia. A los viejos, a las viejas, a la gente de edad nos da esa tendencia de estar repitiendo cosas. Cuidado con llevar ese hábito a las cosas espirituales y estar repitiendo fábulas profanas y de viejas. Desecha eso, bota a la basura. No sirve eso en tu vida. Debemos alejarnos de la mala doctrina y debemos alejarnos de otras frases, de otros conceptos, de otras ideas que a veces en nuestra costumbre cristiana se va popularizando, se va repitiendo como si fuera doctrina de la palabra de Dios y no lo es. Debemos desechar las fábulas profanas y de viejas. El tercer elemento en la vida de un buen servidor de Jesucristo es ejercitarse para la piedad. ¿Observas? Ejercitarse para la piedad. Otra vez, ejercitarse allí es un verbo.
es un imperativo, es una orden que debe no solo cumplirse, sino debe llegar a ser un hábito en la vida del creyente. Debemos ejercitarnos para la piedad. Es significativo que esa palabra ejercitarse, como lo puedes ver allí en la pantalla, el término es gimnase. ¿De dónde procede nuestra palabra al español? Gimnasio. ¿Fuiste al gimnasio? No donde levantamos literalmente pesas y vemos que el cuerpo va mejorando. ¿Has hecho ejercicio espiritual? Sabes, en este mundo donde hay un culto al cuerpo y hay gente que se enfoca tanto en la alimentación y en los ejercicios que están muy bien, debemos comer mejor y debemos hacer ejercicios, pero no debemos hacer eso por estar saludables, no por un culto al cuerpo, no por empezar a usar camisetas más ceñidas al cuerpo y mostrar, mira, sí, ahora sí se me nota los brazos y se nota que estoy en el gimnasio, mira el cuerpo. Es un culto al cuerpo. ¿Has ido al gimnasio espiritual? Hace rato que no te alimentas bien. Hace rato que no haces ejercicio. Hace rato que nuestro cristianismo es un asunto teórico. Puedo decir, hay que amar a los hermanos, pero en la práctica no lo hago. Hay que leer la Biblia, pero en la práctica no la leo. Hay que orar constantemente, pero no oro. Hay que diezmar frecuentemente, no lo hago. Hay que asistir a la iglesia, pero en la práctica no lo hago. Nosotros debemos tener mucho cuidado que nuestro cristianismo se convierta en un asunto teórico, donde sabemos lo que debemos hacer, pero hace rato que no hemos hecho ejercicio espiritual. Nuestros conceptos y nuestros principios se han quedado en la teoría y no en la práctica. Y cuando el texto dice que debemos ejercitarnos para la piedad, un siervo de Cristo se ejercita para la piedad, hace ejercicios, tiene un equilibrio correcto, tiene un equilibrio saludable entre los conceptos bíblicos y la aplicación de esos conceptos a su vida. El detalle interesante es que ejercítate significa disciplina que se necesita para desarrollar el comportamiento por medio de la instrucción y la práctica. Disciplina. En el Nuevo Testamento se le llama al creyente discípulo. Es la misma palabra. Una persona que quiere lograr algo en su vida espiritual necesita ser un discípulo, necesita tener disciplina. Porque si el asunto de los ejercicios solo tiene que ver con la novedad, lo que nos pasa con el gimnasio físico. La novedad, hay que comer mejor, me inscribí al gimnasio, ya pagué todo un año y voy la primera semana y ni el primer día, ya voy el primer día y me duele tanto lo que hice que no puedo ni caminar, no regreso más. Ten cuidado que en la parte espiritual solo sea la novedad. Hay que nutrirnos, hay que comer adecuadamente de la palabra de Dios y hay que poner en práctica los principios que vamos aprendiendo. Y salimos motivados y con la decisión de hacer eso. Y la novedad nos dura un día, 2 días, una semana y volvemos otra vez a la indisciplina en nuestra vida espiritual, donde ya no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro contacto con la Biblia se convierte en algo superficial y algo rápido y la práctica ya está ausente en nuestra vida porque nos hemos convertido en creyentes que saben mucho, aplican poco.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio espiritual? Ejercítate para la piedad. El texto nos da una razón, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí tiene provecho, es poco cuando lo comparamos con el ejercicio para la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Observas? Los resultados de ir al gimnasio y llegar a ejercitarnos para la piedad, para una vida diferente, para una vida de santidad, donde hay un equilibrio entre lo que conozco y lo que aplico. Ejercitarme para la piedad tiene un efecto en esta vida presente y en la eternidad. No tiene comparación el beneficio que tú y yo recibimos cuando diariamente estamos ejercitándonos para la piedad, comparado con el ejercicio físico que puede nutrirnos y que es necesario para nuestra vida, pero es incomparable cuando lo contrastamos con el ejercicio para la piedad. Una vida santa es una vida diferente, es una vida distinta, es una vida significativa. Si tú estás buscando significado en tu vida, si tú estás buscando no desperdiciar tu vida, si tú estás buscando que tu vida aporte, observa el consejo de Dios. El ejercitarse para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Los resultados en tu vida espiritual, lo que nos resta de vida y lo que nos espera en la eternidad, son afectados por el ejercicio para la piedad que nosotros hagamos. Un cuarto principio, allí en los versos 9 y 10 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esa frase se repite 5 veces en las cartas pastorales, es decir, en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, 5 veces. Palabra fiel. Hermanos, si hay un consejo que tú no debes desechar, si hay una recomendación que tú tienes que escuchar, si hay palabras que tú no tienes que botar al suelo, si hay algún secreto, alguna verdad en la que tú debes enfocarte, es esta. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nosotros necesitamos darnos cuenta que ejercitarnos para la piedad es un consejo, es una palabra fiel, es una palabra digna que debe ser recibida por todos. Si quieres un secreto de la vida espiritual, si quieres una clave para la vida espiritual, algo que no debes desechar, ejercítate para la piedad. ¿Observas? Es una palabra fiel. No podemos olvidarlo. No podemos no aplicarlo. Porque el creyente va a observar que esa vida significativa, esa vida que todos buscamos acá, está determinada por el hecho de que nosotros nos ejercitemos para la piedad, que vivamos vidas de santidad. Un servidor de Cristo vive una vida de piedad, una vida de santidad. Un servidor de Cristo trabaja, verso 10, que por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios. El término trabajar significa aquí trabajar hasta la fatiga extrema. Esa es la idea. Un servidor de Cristo, parece obvio, un servidor de Cristo sirve, un servidor de Cristo trabaja. No está hablando de nuestro trabajo secular, no está hablando del trabajo que nosotros realizamos fuera de la iglesia para ganar el pan de cada día. Está hablando de nuestro servicio al Señor. ¿Has empezado a servir al Señor? Algunos tienen años de haber conocido al Señor y todavía no han empezado a servirle. Otros conocen al Señor hace tiempo y ya se han jubilado. Nunca trabajaron, ya se jubilaron. No saben lo que es trabajar para el Señor. Un servidor de Cristo trabaja arduamente. Un servidor de Cristo sabe que una vida significativa es una vida en la que invertimos nuestro tiempo para el servicio a otras personas para la gloria de Dios. Y sufrimos oprobios. Un servidor de Cristo debe estar dispuesto a sufrir por Él. Aún en el servicio al Señor, no todas las cosas son fáciles. Aún el oprobio puede venir de otros creyentes con los que hacemos equipo para servir. La vida cristiana no es fácil. Y aún en el servicio al Señor, cuando nos hemos enfocado en trabajar arduamente, debemos estar dispuestos a sufrir por Él. ¿Sabes qué nos puede motivar a ejercitarnos en la piedad, a trabajar arduamente, a estar dispuestos a sufrir por Él? Observa el texto. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque esperamos. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? El enfoque de nuestra vida debe estar en el cielo, puestos los ojos en Jesús. Debemos estar enfocados en Él, esperándole a Él, porque Él ha prometido que Él va a volver por nosotros. Y si era una verdad hace 2000 años cuando se escribió este texto, tú y yo estamos más cerca de la venida del Señor, y algo que nos anima y nos motiva a vivir como vive un servidor de Cristo es tener un enfoque claro, es tener nuestra esperanza en el Señor. Él vuelve esta vida. Todo lo que nosotros tenemos no se condensa en esta vida. Él vuelve y vamos a experimentar una eternidad en su presencia. Nuestro enfoque debe ser Él, y porque nuestro enfoque debe ser Él, mientras Él vuelve, me ejercito para la piedad, trabajo arduamente, estoy dispuesto a sufrir por Él. Si te enfocas en los problemas te abruman, te desaniman. Si te enfocas en el trabajo puede ser, el servicio en el Señor puede ser desgastante. Pero si nos enfocamos en la esperanza bienaventurada, en la esperanza, en la confianza de que Él vuelve por nosotros, si tengo esa idea en mente cada día, puedo trabajar arduamente, puedo sufrir por Él, puedo ejercitarme para la piedad,
Y cuando las cosas en esta vida, cuando las cosas en torno a mi servicio al Señor se vuelven difíciles, se vuelven complicadas, mi perspectiva no está en esa complicación, mi perspectiva está en Él, mi esperanza está en Él y al estar enfocado en Él, yo renovo mis energías y mi fortaleza para continuar trabajando para su obra, para continuar sufriendo por Él, para continuar ejercitándome para la piedad. La mejor motivación que tú tienes para el servicio es enfocarnos en Él y en la esperanza y en la confianza que tú y yo tenemos que Él vuelve ese Dios viviente, el que nos salvó, viene por nosotros y mientras eso ocurre, yo voy a gastar y voy a gastarme trabajando arduamente por Él, sufriendo por Él y ejercitándome para la piedad. ¿Qué otra cosa te puede dar un mejor significado en tu vida? ¿Una carrera universitaria? Estudia por favor en la universidad, no estoy diciendo que renuncies. Eso no te da significado. Te hace sentir orgulloso y hueco de tener un pedazo de papel colgado ahí en la pared. Tener plata, ok, es necesario, sirve, te da acceso. Al final, la vida es hueca. Lo que da significado a la vida de un creyente es ser un buen siervo de Él. Y cuando Él vuelva, que a cada uno de nosotros Él nos diga, la mejor recompensa que Él pueda darnos es buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Tú quieres recibir esas palabras de tu Señor? Cuando Él vuelva, ¿quisieras escuchar de Él eso? Recuerda lo que hay que hacer. Enfocarnos en la palabra. Nutrirnos de la palabra. Desechar las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ejercitarnos para la piedad. Y trabajar arduamente junto con la disposición a sufrir por Él es lo que llega a transformarnos en buenos servidores de Jesucristo. Si has perdido la motivación, levanta tu mirada, deja de ver tus problemas, tus dificultades, alza la mirada y observa a aquel que nos prometió, a aquel que nos dio la esperanza de que un día vuelve. Agarra nuevamente impulso, ánimo y volvamos nuevamente a nutrirnos de la palabra de Dios, a darle el lugar a la palabra que debe tener, a ejercitarnos para una vida de piedad, a trabajar arduamente por el Señor, a estar dispuestos a sufrir por Él. Y cuando Él vuelva, nos dirá, buen siervo y fiel. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. ¿Qué mejor recompensa sino servirte a ti? Ayúdanos a servirte.
a dejar las dudas, a dejar las preguntas, a dejar los pretextos y en verdad empezar a servirte a través de esta iglesia, a través de un ministerio. Padre, yo ruego por aquellos que están conectados con el servicio a ti. Te pido, Padre, que tú bendigas su vida. Y si han perdido algo de pasión, algo de ánimo, algo de entusiasmo, yo ruego, Padre, que podamos levantar nuestra mirada y enfocarnos en la esperanza de que tú regresas por nosotros. Padre, yo te pido por aquel creyente que no ha empezado a trabajar por ti, que tiene su razón, que tiene su argumento, Padre, que hoy pueda darse cuenta de que necesita salir de este lugar decidiendo servirte a ti. Padre, pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Con toda confianza. Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar, pero si quiere hacerlo, gracias por hacerlo, gracias por pasar. Padre Celestial, te damos gracias por nuestras visitas. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, en este momento, cuando van a estar escuchando el Evangelio, que puedan recibirte a ti como Salvador. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Padre, a recordar que tú, siendo en forma de Dios, el Rey de toda la creación, un día tomó la decisión de humillarse, de hacerse hombre, por el inmenso amor que nos tienes. Descendió acá a la tierra, estuvo dispuesto a morir en una cruz con el propósito de servirnos a nosotros, pecadores, que no merecíamos ese acto de amor. Padre, ¿cómo no responder a tu sacrificio con una vida comprometida a servirte? Haz de nosotros, Señor, siervos para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.